Escuchá lo que te voy a decir. Escuchá lo que te voy a decir. La represa de India Muerta está ubicada en el departamento de Rocha, a 5 kilómetros de la ruta 15, entre las localidades de Velázquez y Las Canas, donde se hace el asado con cuero. En esa represa hay un lago maravilloso con una arboleda espectacular. Nosotros ya estuvimos ahí, acordate. No acampamos, eso sí, pero ya estuvimos ahí, la pasamos muy bien, se come muy bien. Hay un buen arroz ahí, porque es la hora del arroz, ¿viste? Barbaridad, ¿eh? Que tiene tierra ese cuerpito, y el mío también, yo no digo que no, no te calentes. Pero sí, ¿qué va a hacer? ¿Viste lo que son estos caminos? Tan complicados, mirá lo que es eso. Sos loca. Es más, vamos arrancando antes que venga uno, un camioncito o alguna cosa, y nos tape de tierrita. No sé si nos viene uno ya, dale, vamos arrancando. Fue uno de los protagonistas en cuanto a la represa de India Muerta, ¿no? Todo el desarrollo, cuéntenos un poco. Sí, yo tuve la suerte de haber trabajado en Samán en esa época, cuando no se había hecho nada acá. Bueno, existía todo la India Muerta es un proyecto que globaliza toda la parte de drenaje. Acá son suelos de lomadas, como te explicaba, pero de aquí para abajo, de la represa para abajo, empiezan los suelos de campo, que son campos de bañados. Son campos muy, muy planos, con muy poca pendiente, cuyo tapiz estaba totalmente dominado por pajonales, cardales, espadaña, tiririca, una enormidad de malezas o pasturas típicas de esa zona, de esa topografía, que son relativamente poco apetecidas por el ganado y poco productivas. O sea que son suelos muy fértiles, donde se cría una pastura que es de muy poco valor alimenticio, vamos a decir. Eso todavía se agrava por el tema de la dificultad de escurrimiento del agua. En esos bañados el agua no se escurría fácilmente, se permanecía casi todo el año, gran parte del año, esos suelos anegados, inundados, encharcados, y eso dificultaba aún más el crecimiento de las buenas pasturas. Entonces, bueno, ¿cómo surgió todo esto? Fue, la verdad que un poco de historia. Fue un productor en Laguna Negra que en la época de los militares lleva a Raimundes a mostrarle su campo y le muestra una foto donde él estaba con su familia en un monte de eucalipto a la orilla de la Laguna Negra, cuando él era joven, con toda su familia haciendo un picnic. Y se ve ese mismo lugar que ahora está que estaba hace 30 años, 40 años, totalmente cubierto de agua. Y eso le llamó la atención y ahí se puso en marcha la primera obra de drenaje que se hizo, que fue la evacuación de las aguas de la periferia de la Laguna Negra. Y ahí se recuperaron 4 o 5 mil hectáreas, pero con una celeridad, con una eficacia y con una rapidez y una efectividad que a todos los otros productores les llamó la atención. Entonces, bueno, se juntaron, bueno, si esto se pudo hacer acá, ¿por qué no lo multiplicamos? Hay más de 100.000 hectáreas de bañados en Rocha, que se podría hacer una cosa similar, poderlos drenar, poderlos recuperar. Y ahí se juntaron una gran cantidad de productores que representaban una vasta zona te diría, 150.000 hectáreas. Se juntaron y resolvieron, bueno, vamos a llevar esto, vamos a multiplicar esto. Y ahí surge el canal número 2, que es la continuación del canal Andrioni, que desemboca en la Coronilla. Continúan ese canal y lo llevan casi que hasta Las Canas. Estamos hablando de 70, 80 kilómetros de recorrido de un canal principal. Es solamente la arteria principal.
A ese después tienen que acceder canales secundarios para ir colonizando toda esa zona. Bueno, esa fue la primera etapa. Se hicieron los canales, pero cuando se reunieron dijeron, bueno, muy bien, pero esto cuesta mucho dinero. Nuestros campos están llenos de paja, no tenemos producción. ¿Cuánto demora el campo en adaptarse, en recuperarse esas pasturas, en adaptarse y empezar a ser productiva? Decenas de años. Es imposible. Entonces la única forma de colonizar rápidamente esto es a través del arroz. Para hacer arroz, ¿qué falta? Falta el agua de riego, porque el agua está ahí, pero para regar no sirve. Falta el agua de riego. ¿Y qué proyecto hay? ¿De dónde se puede sacar? Y bueno, recurrieron al proyecto de Martínez Bula, que se había hecho en 1942-43, lo había hecho el ingeniero de a caballo, y se respetó todo ese proyecto, tanto para el drenaje como para el riego, habiendo después, posteriormente, 4 o 5 proyectos más, pero se respetó ese, y se asumió ese y se llevó a cabo. Y ahí surge la represa India Muerta, que se financia con el Banco República, se expropian las tierras, que son de la Intendencia, y ahí empieza todo lo demás, porque muy bien, el agua se junta ahí, pero ¿quién la lleva? ¿Y cómo se recuperan esos campos? Porque una cosa es para ganadería y otra cosa es para arroz. El arroz, si bien está un periodo del año inundado, hay que preparar la tierra con la tierra seca, con el suelo seco y en un periodo muy cortito de tiempo. Es octubre y los primeros de noviembre. Ahí tenés que sembrar, llueva, truene, mucho, poco. Y para poder sembrar en esa época tenés que hacer muy buenas obras de drenaje. No solamente drenaje, sino contener las crecientes, que era lo más dificultoso, porque esos cauces de arroyos, como la pendiente eran tan poco, el cauce es ínfimo. Entonces cualquier lluvia que viene, no precisa una gran creciente, enseguida se desbordan y esas aguas se desparraman por esos bañados, esos esteros que te comentaba. El agua no es ínfima la cantidad que saca el cauce del arroyo. El agua va corriendo por toda esa red de bañados. Analizar el arroyo, darle caudal, darle curso y contener la creciente, porque por más que se mejorara el cauce del arroyo, el agua se iba a desbordar. Entonces son muros que se hacen, que nosotros le llamamos las rondas, son muros de 2 metros, 2 metros y medio, a veces hasta 3 metros de altura. Bueno, a veces es una monstruosidad, contigua a los cauces de los arroyos. O sea que el agua del arroyo, en vez de desparramarse, va encauzada dentro de esos 2 muros, que a su vez hay toda una ingeniería, porque vos hacés los muros, pero y el agua que estaba afuera, que entraba al arroyo, hay que hacer válvulas, hay que hacer contenciones, hay toda una obra de ingeniería muy efectiva, muy bien hecha, muy bien diseñada, muy económica para lo que representa. Hay diseños bárbaros, y todo un cálculo de ingeniería. Imagínate tú, un ingeniero, para calcular la altura de esa ronda, porque 50 centímetros más cuesta mucho dinero, y 10 centímetros menos no sirve de nada, porque si el agua te pasa por arriba, te la rompe en 2 horas. Entonces, ese diseño que yo siempre me llama la atención, ¿cómo harían? Porque tenés que calcular en toda la cuenta cuánto llueve, cómo escurre esa agua para diseñar esas obras. Y bueno, y así han sido muy efectivas, y así está que se ha podido colonizar, no solamente para el arroz como una avanzada, pero después ese suelo que se plantó arroz ya queda limpio, queda drenado, queda con toda la infraestructura, hasta caminería. Hoy entras en una camioneta al fondo de un bañado donde antes no se entraba ni a caballo. Y bueno, te queda todo eso hecho, y el gran beneficiado indirectamente fue el ganadero, el dueño de aquella tierra, de aquel hombre que quiso que se hicieran estas obras. Ellos, lo más probable es que ninguno de ellos fuera arrocero, y de hecho no plantaron arroces, pero sí lo dieron a terceros para que vinieran, plantaran. Y el arroz también es un ciclo parecido a lo que te decía de la soja. Se planta 1 o 2 años en el campo y después hay que dejarlo 5 o 6 años en descanso, ¿no? Hay una permanente rotación. Una permanente rotación. Y bueno, y ahí es donde está la ventaja de cómo queda ese suelo para hacer pasturas mejoradas. También se hacen pasturas muy baratas, muy económicas, arriba de ese suelo del arroz. Y bueno, y la productividad se ha multiplicado en esa zona por cifras bárbaras. Y bueno, y a veces cuando el arroz vale más, en vez de dejar descansar 5 años, dejas de descansar 4, 3. Porque el suelo te responde también. Para el arroz a eso iba. La productividad no es tan
efectiva si no se respeta ese ciclo. La verdad que sí, haciendo ese ciclo y haciendo praderas, no solamente el arroz le da beneficio a la pradera porque le limpia el campo, se lo entrega con todas esas condiciones, sino que también la pradera le transmite su beneficio al arroz que viene posterior, porque esa pradera mejora el suelo, lo oxigena, lo mejora física y químicamente también por los fertilizantes que se le aplican a esa pradera. Entonces es una especie de simbiosis donde los dos cultivos se benefician, ¿no? Las dos tecnologías. Teniendo en cuenta que estas zonas se cuida mucho el tema de las áreas protegidas. Sí, eso, ahí está. Eso también dentro de las áreas que se recuperaron, de esos bañados que se recuperaron, hay zonas que no son recuperables o son muy poco recuperables, y esas zonas quedaron excluidas de las obras y son zonas que, como tú dices, son áreas protegidas, que sobre todo son las costas de la Laguna Merín. ¿Qué pasa en la Laguna Merín? Hay otro fenómeno. Ahí todas las aguas de toda esta zona se vuelcan básicamente a la Laguna Merín, aparte de lo del Andrioni que te comentaba, pero todas esas aguas van a la Laguna Merín. Entonces cuando hay grandes crecientes durante mucho tiempo, la Laguna Merín empieza a subir su cauce, a crecer, y ahí sí inunda, sube la cota de la laguna, y ahí quedan campos que quedan inundados, a veces meses, quedan abajo del agua hasta que el verano no las evacúa. Entonces esa franja fue respetada como zona protegida, y algunas otras zonas también de bañadas, costas de las lagunas, también, que eso es un tratado internacional que Uruguay debe respetar de nuevo. Claro. Ha sido un gustazo haber dialogado con ustedes y que nos pusiera al tanto de la actualidad ganadera aquí en la zona, del arroz, pero también la historia linda de un hombre de a caballo que hizo una especie de estudio para lo que posteriormente sería la represa de India Muerta. Seguro. Sí, yo era el técnico de Samán cuando eso, y bueno, y me tocó vivir esas etapas, hablando con los dueños de las tierras, proyectando las obras. Después están también los canales de riego que no te comenté, porque seguro también hay que llevar, son más de 300 kilómetros de canales que se conduce el agua para acceder a todos sus campos, ¿no? Todo es una cosa muy curiosa, muy novedosa, y que se hizo en 10, 12 años, se transformó drásticamente unas zonas que venían de bañados de toda la historia, ¿no? Trabajamos es Comisión Mixta Samán Copal, que son los de arroz grande de Uruguay, y tienen la concesión del agua de la presa de India Muerta. La presa de India Muerta fue construida en el año 1982, o sea, va a ser su riego número 31. Se arrancó en 1982 con la mitad de la presa hecha, o sea, los riegos clásicos, para hacer 3.000 hectáreas, y la presa a partir del 83 empezó a regar, tuvo capacidad de regar 8.000 hectáreas anuales porque tiene 127,5 millones de metros cúbicos, que es más o menos, con un cálculo de 15.000 metros cúbicos, que es lo que gasta el arroz, incluida la evaporación de la presa, y es lo que más o menos se hace. Por supuesto, hay unas situaciones de riego, pero eso no vamos a entrar en detalle. La explicado que había una cantera de arcilla excelente, se hizo, y después se hizo con toda estamos hablando de 1980, ¿verdad? Con todo lo mejor que había en esa época, o sea, se le colocó el enroscado, que pocas presas de arriba lo tienen, ¿verdad? Fino, medio y grueso, que está todo enroscado, 2 a 1, 3 a 1, todo lo clásico de las medianeras presas. Y lo que sí se hizo una sola hora de toma, normalmente tienen 2 a ambos lados del arroyo, pero se hizo una porque se pensaba producir energía eléctrica. Todavía se sigue pensando, se está trabajando en eso, pero todavía no se ha concretado nada, entonces del lado oeste, digamos, de la presa. Ahora vamos a ir, se cortó un cerro, se
para hacer el tema del vertedero. El vertedero lo vamos a tirar ahora, de 200 metros de largo, es una plancha de hormigón. Nosotros le hicimos un invento casero, unos pilares para tener una opción de seguro justamente porque ¿qué pasa? El agua, después lo vamos a observar la profesora. No, que el ingeniero Allende, que fue un poco el que diseñó de acá para abajo, o sea, todos los canales que ven, todo de ahí para abajo, con puertos, o sea, las compuertas son también de guillotina, la ven ahí abajo para regular las aguas. Todo lo diseñó él, correcto. Entonces, ¿la represa también? no, la represa le hicieron una empresa Inasur Consultorio, ¿está? ¿Uruguaya? Que estaba uruguaya, la zona baja. Ahí, todo bajo. Vamos yendo. Y ahí está el canal de riego, se divide en dos canales de riego. Tiene un bren de pie, un bren de calor. Todo el resto ¿Sabes cuál es? tiene acá un dentellón. Sí. Llamaban aguas arriba y decían, ¿por qué acá tiene un solar drenante. Es una chimenea a todo lo largo con Y descargas, sí, con fibras, ¿no? O sea, y no con saca descargas intermitentes. y las drenes de pie van a colectores, Y la salidas. concepción esa de juntar con un solo punto en lugar de descargar. Y de acá para abajo, digamos, salvo los tambos y eso, Para contratar 80 horas de retro, siempre no se se han metido Y adentro. algo de cultivo, cultivo, soja, maíz. todo extensivo. Han logrado mejoras sustanciales en la producción por 6 meses que pueden trabajar. Cae una lluvia, lo inundaron, nos cortaron todo y tuvimos 3 kilómetros pasando. Para llegar al nivel máximo de allá o es No. un recrecimiento para tener más agua. No, eso es para emergencia. Estamos trabajando ahí abajo, pero Para aguantar el vertido pusieron esas maderas. entiendo, o sea, como dice él, es lento, pero sigue bien. Como siempre, está prevenido. Tienen un plan en la oficina. Sí, he escuchado todos los días. No, lamentablemente en Río. ¿Cuántos años tiene? 30. Hace un rato que era de cuántos metros cúbicos por segundo. 16.000 litros por segundo. 16 metros cúbicos por segundo. El diámetro de la salida es... 2 metros 50. Apenas se ve aquí una Una parte. Si lo ve al lado lo puede sacar. Ahí va, es circular. Vienen las dos de 1,75 y se juntan ahí en el grande. Sí. Después hace un pequeño codo y salen en 2,50. ¿Está previsto algo aquí entre medio? Porque a veces... No, ¿viste? acá hay una pileta de nivelación. Sí. Esto es profundo, tiene 3 metros de profundidad acá. 3 metros. Para quitar el agua, porque si no, si sale con esa fuerza me rompe el canal. Es natural, sí. Por eso justamente siempre a la salida se prevé un reductor de... La acelera del toma era hasta acá, y después se fue agrandando para... Así que tenemos uno que va a la... canal. Uno que va... Una rama va a Lascano. La más baja y la otra va rumbo a Chuy. La de Lascano es esta. La del oeste, la izquierda, y la de la derecha. Y la de la derecha es la que va al Chuy. A Chuy. A San Miguel. Y demora, me dijiste, demora como unos días en... 8 días en llegar ahí a San Miguel, para ser exacto, tengo el chacra de un productor. Uruguay Rodríguez, el hombre. Uruguay Rodríguez. Patriota el padre. Al borde del abismo ahí. Artigas Uruguay tiene que haberlo llamado. Rodríguez, Sí, ahí va. Uruguay Rodríguez. Muy bien. Y acá tenemos una diferencia de nivel en este momento de... ¿Cuánto está? 46, Pablo. 45-90. ¿45 qué? 90. Y acá estamos en 40-50, 40-40 va a ser exacto. La diferencia de nivel con la toma.
Por eso es lo que estoy diciendo. Eso, la diferencia que tenés está- adentro y acá. allá está 45.90, acá está 46.55. 40. 46.40. Ahora está más, 50. Cocina. Pero el tubo ¿qué inclinación tiene, más o menos? Es casi horizontal. Es horizontal y hace un codo ahí. Ah, El tubo sale a la torre Ah, tiene un codo para acá. y tiene un codo. ¿y por qué el codo? Porque la idea es colocar la turbina ahí. Ahí va la turbina. A la turbina de hidroeléctrica. Ahí, si vamos caminando, hay otra compuerta, hay unos 50. Mateo, mira, acá podés viajar. Podés viajar al Chuy, gratis, o a Lascano. A Castillo, ¿viste? ¿Está? ¿A cuál querés llegar más rápido? Un gomón, en un gomón. Sí. Ya no hay tanta turbulencia. Sí. Allá sí, no, es peligro porque te pueden chupar.